Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches a todos los que hoy nos acompañan aquí en nuestro grupo de estudio de Urantia Colombia, que también le decimos Urancol. Estamos leyendo el libro de Urantia y hoy nos corresponde el documento número 6, la sección 3. Amadísimo Padre, que también es Madre, y vives en el centro de los universos y en el corazón de todas las criaturas, te damos las gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos que nos otorgues sabiduría y fuerza espiritual. Otórganos, Padre Universal, sabiduría y fuerza espiritual. Amén. Así es. El documento nos revela la identidad del Hijo Eterno en la sesión 1, la naturaleza del Hijo en la sesión 2, y ahora vamos a ver el ministerio del amor del Padre. Después nos tocará ver los atributos del Hijo, las limitaciones del Hijo, la mente del Espíritu, la personalidad del Hijo y la comprensión del Hijo. Entonces, este es un documento dedicado a conocer un poco sobre el Hijo Eterno, la segunda fuente y centro de la segunda persona de la Trinidad. Tenemos el documento 6, capítulo 3, el ministerio del amor del Padre. El ministerio del amor del Padre. El Hijo, un momentico, el Hijo participa de la justicia y la rectitud de la Trinidad, pero esas características de divinidad están veladas por la personalidad infinita del amor y la misericordia del Padre. El Hijo es la revelación del amor divino a los universos. Tal como Dios es amor, así el Hijo es misericordia. El Hijo no puede el Hijo no puede amar más que el Padre, pero puede mostrar misericordia a las criaturas de otras maneras más, porque no solo es un creador primordial como el Padre, sino que también el Hijo eterno es también el Hijo eterno del mismo Padre, participando así de la experiencia de la filiación de todos los otros hijos del Padre Universal. Nos dice que el Hijo participa de la justicia y la rectitud de la Trinidad, pero que esa participación en la justicia de la Trinidad, porque en el universo, el nivel más alto de justicia la tiene en la Trinidad. Nosotros acá en los mundos, en los niveles, digamos, aquí en nuestro planeta, y todo lo que es Universo local. fuera del paraíso, no, la justicia no tiene como no es definitiva. Hay niveles de justicia y terminan en el nivel de la Trinidad. Pero como el Hijo forma parte de la Trinidad, entonces nos dice que aunque él participa en esa justicia de ese nivel de la Trinidad, las características de él están veladas, o sea, influenciadas, digamos, potenciadas por la personalización infinita del amor y misericordia del Padre. Entonces, al final, lo que el Hijo nos proporciona en estos mundos del tiempo y el espacio es el amor divino del Padre, pero a través de la misericordia. ¿Sí? El Hijo es misericordia. Entonces me ¿Y, y me cómo, atreví. y cómo definimos misericordia? Aquí tengo hay muchas citas. De hecho, ya las estudiamos en en el documento 2, pero me atreví a traer dos citicas como para ambientar ese término. Pero no sé, ahora no sé cómo. Entonces tengo esta. La misericordia es simplemente aquí, justicia atemperada por esa sabiduría que proviene de la perfección del conocimiento y del pleno reconocimiento de la debilidad natural y las limitaciones ambientales de las criaturas finitas. ¿Sí? Yo entiendo que el Padre nos conoce y Él es el que sabe por qué hicimos algo desde nuestro nivel.
Hay alguna cita que dice por ahí que a la hora de que nos vayan a evaluar, para no decir juzgar, por algún asunto, lo que miran los sensores y el mismo padre es la intención. Entonces, ¿en qué contexto sucedieron las cosas para que yo actuara de esa manera? Entonces, él nos reconoce y sabe que somos débiles y que tenemos limitaciones porque somos unas criaturas finitas. Normita, Perfectas. que el hecho que reconozca que somos finitos y débiles significa que esa justicia temperada tiene cierta flexibilidad frente al rigor de la ley como tal, o sea, que es flexible y que cuando dice que esa temperada es que no nos castigan de No pleno. que se ajusta, o sea, yo a J y a ¿Ya Norma usted? no la van a justiciar de la misma manera, porque tenemos un fondo diferente. A Argemiro lo La vamos a justiciar cultura, doble. la raza, las condiciones que me tocaron vivir. ¿Cómo, mijo? A Argemiro lo vamos a justiciar doble. Sí. Está con las manos arriba. Sí, Sí, eso de atemperar es de acuerdo al tiempo y al espacio también, porque el nivel de imperfección va decreciendo a medida que vamos acercándonos al paraíso y por lo tanto podríamos errar menos. Pero nosotros sí. que estamos en la casi total imperfección, entonces tienen muchísimo más misericordia y nos envían más amor O cada sea, que vez que tienen nos... más Sí. alcahuetería, como decimos los países, están más alcahuetas que nosotros. No, es que la alcahuetería no es ni justicia ni misericordia. También dice por ahí que, La que misericordia. que la misericordia no es una violación a la justicia. No, ¿Sí? En el mismo es documento 2 que ya leímos. justicia atemperada, ajustada al tiempo de cada cual. Ay, Leamos la otra cita. La lo- misericordia divina representa una técnica equitativa de ajuste entre los niveles universales de perfección e imperfección. La misericordia es la justicia, la supremacía adaptada a las situaciones de lo finito evolutivo. La rectitud de la eternidad modificada para satisfacer a los más altos intereses y al bienestar universal de los hijos del tiempo. muy enredado, muy enredado. Igual que el primer Porque párrafo. Sí, queda uno como la mirando para el misericordia techo. divina representa una técnica equitativa de ajuste entre los niveles y universidades de perfección e imperfección. O sea, La misericordia se adapta a las situaciones de lo finito evolutivo y la rectitud de la eternidad modificada. Bueno, dejémoslo hasta allí, porque En sería o volver sea, alguna a parte, estudiar el documento depende, 2. como quien dice, depende en el nivel que tú estés, se Sí, te como dijo aplica. Isabelita. de Sí, en el imperfección. nivel que tú estés, ahí se te aplica. Sí. Bien sea en niveles de perfección o de imperfección, ahí se te va a aplicar. Ujú. Sí, en alguna otra parte dice que la misericordia es, o nosotros expresamos misericordia cuando tenemos la capacidad de perdonar al que nos hizo daño, eh, amarlo para poderlo ayudar a salir del mal, del error. Imagínate, todo eso es misericordia, todo junto. Aquí hay una cita que aclara lo que usted preguntó ahora de la justicia jótica. Permítame un momentico. Un momentico. ¿Y qué tal ese trabalenguas? ¿Qué tal como Dios es amor, el Hijo es misericordia? ¿Pero qué es esta? Y el Hijo eterno es el Padre participando a través de la experiencia. ¿Verdad que hace 8 días yo dije que Dios era amor y que el Hijo era misericordia y que el Espíritu era Mira lo que dice acá. Aquí este pedacito. bondad? La misericordia no es una contravención de la justicia, sino más bien una interpretación comprensiva de la exigencia de justicia suprema, tal como se le aplica equitativamente a los seres espirituales subordinados y a las criaturas materiales de los universos evolutivos. Mejor dicho, a un ángel no le van a seguirlo, a un humano no le van a seguir lo mismo que un ángel. Así de sencillo. El Hijo eterno es el gran ministro de la misericordia
a toda la creación. La misericordia es la esencia del carácter espiritual del Hijo. Los mandatos del Hijo Eterno, tal como salen de los circuitos espirituales de la segunda fuente y centro, son afinados en las notas de la misericordia. ¿Sigo? ¿O ahí paramos ahí? Ahí punto. Para entender el amor del Hijo Eterno, debéis percibir primero su origen divino, el Padre que es amor, y luego contemplar el despliegue de este afecto infinito en el vastísimo ministerio del Espíritu Infinito y sus huestes casi ilimitadas de toda personalidad ministradora. De personalidades ministradoras. Ministradora, sí. O sea que las que llevan a ejecución, personalidades que llevan a efecto, las que se juntan, las que Ujú. verdaderamente sí trabajan. El hijo solo manda que hagan la cosa y el Espíritu Infinito dispone que se Ah, haga es y que cómo se haga. tiene mucho quien trabaje por él. Que es el Dios de la acción, el Hijo, Sí, el Espíritu exacto. Infinito. En esta primera parte donde dice que el Hijo Eterno es el gran ministro de la misericordia, nos dicen que Él es misericordia, ¿sí? Como cuando dicen Dios es amor, Ujú. el Hijo es misericordia y es Sí. el centro pues de su carácter. Si miramos, digamos, otras fuentes, la justicia humana o las leyes humanas son temporales y obedecen a intereses de un lado o del otro lado, pero independientemente de esos intereses con que se hacen esas leyes, igualmente también se hacen con el propósito de orientar y regular la conducta humana en todas las áreas del saber, en todas las áreas que desempeñamos los seres humanos. Entonces, precisamente por eso tenemos tantos códigos, tantas leyes, pero simplemente son temporales, mientras que las leyes divinas, por ejemplo, la ley del amor, son leyes eternas, que esas no están sujetas a ninguna modificación, porque ya son. Entonces, ahí en ese orden de ideas, pues lógicamente que nos corresponde es la comprensión de ellas, el entendimiento y llevarlas al nivel más alto de nuestro ser para realizarlas como verdaderamente enseñanzas propias para el desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, por eso se habla tanto en la Biblia, en todos los documentos que se leen acerca del Maestro Jesús, de la misericordia tan grande que Él tiene con nosotros, con todos los seres humanos, porque más que ellos, pues comprenden las limitaciones tan grandes y el por qué cometemos tantos errores. Entonces, por eso la misericordia es tan grande que nos permite eh, por lo menos corregir muchos de aquellos errores que siempre estamos cometiendo al diario, ya sea por presiones, ya sea por un motivo, por otro motivo, voluntario, involuntario, consciente, inconsciente. Bueno, en fin, todas las situaciones que tenemos que afrontar con el propósito de aprender. Eso era Gracias, lo San que Gemiro. tenía que decir. En concordancia con lo que dice Remiro, se me viene a la cabeza por ahí un concepto que nos revela el libro que dice que que nos dan una cuota tan alta de misericordia que definitivamente no nos la vamos a agotar en todo el tiempo que vivamos aquí. O sea que la Y caguetería que sigue de aquí para arriba. aún así, si la llegáramos a agotar, aún queda la justicia divina, que también se atempera. Así que nos dan una cuota de misericordia muy alta, o sea, para irla gastando, para irla gastando. La alcahuetería.
Sí, No, son oportunidades de, bueno, de, sí. de oportunidades, porque Oye, si somos tan Reynoso, imperfectos, Dime, cuando dice que sale de los circuitos espirituales, ¿estos circuitos espirituales están en Abona o están en el paraíso? Los que tiene aquí está, el hijo. Mira, están en los en los 7 planetas del Hijo, de las 21 de los, esferas de los sagradas del 21, segundo círculo. de los 21 planetas trinizados. Sí, Siete, el siete del segundo Padre, círculo son los planetas del Hijo, ahí, de ahí, desde ahí él controla todo. esos 21 Todo lo que planetas es son, espiritual, ¿no? sí, ya, 21 planetas que son 7 del Padre, 7 del Hijo y 7 del Espíritu. Sí. Pero salen de el cuerpo de él, salen y se reparten. Pero salen directamente de la segunda fuente y centro. Ya. ¿en qué parte? Aquí donde dice que los circuitos espirituales salen, vea, salen de los circuitos espirituales. Entonces, le estaba preguntando a Pero, Reynoso, me dice que salen directamente del cuerpo del Señor de la segunda fuente y centro. Ya, ok. No, ¿no te convence? ¿qué No, cosa? no, está bien, no es que los circuitos espirituales vienen de todas partes. ¿Cómo Porque así? lo importante, los circuitos espirituales son de todos los niveles. El circuito espiritual, la fuente del espíritu, digamos, el absoluto espiritual viene del Hijo. Sí. Sea, Todo lo esa es que la, es la, circuitos espirituales emana la de él. gravedad espiritual, viene Ujú. del Hijo eterno, sí. Está Sí. bien, o sea, yo lo entiendo igual que Isa. Perfecto. ¿Seguimos Leo, leyendo? para entender el amor del Hijo, Dale. debéis percibir primero su origen divino. El Padre, que es amor, y luego, o sea, el Hijo es, el origen del Hijo es desde el Padre, que es amor. Y luego, contemplar el despliegue de este afecto infinito en el vastísimo ministerio del Espíritu Infinito y sus huestes casi ilimitadas de personalidades ministradoras. Allí ya nos meten, nos amplían bájale un poquitico, amor, nos amplían la perspectiva del ministerio al que verdaderamente ejecuta ese trabajo para todas las huestes y para todas las criaturas. Ahí mencionan el Espíritu Infinito, que es el ministerio de servicio. Sí, el padre con el hijo crean al hombre, digámoslo así. Y cuando el padre y el hijo crean al hombre, el Espíritu Infinito dice, ah, sí, ustedes tienen un plan para crear al hombre y ayudarle a ascender. Entonces yo me ofrezco como el ministro para que eso se logre. Entonces él es el que apoya el plan del padre. O sea, él es el hacedor. El padre planifica, el hijo lo asiste y el que verdaderamente ejecuta el plan del padre es el Espíritu Infinito. Yo tengo una pregunta, perdón. El donde cuando se dice que son 7 planetas del Padre, 7 del Hijo y 7 del Espíritu, esto es a ver, ¿como en qué Son nivel? satélites, son satélites que están alrededor del paraíso. Por eso se llaman, Ah, y son trinizados porque son de la Trinidad. Hay 3 círculos y cada círculo contiene 7 planetas. Y a todos se les llama las 21 esferas sagradas que rodean exactamente a la isla del paraíso. yo Ahí tengo no este. está. No, Ah, Juan. Esas son a las ver, capitales. em, Sería alrededor del ¿Las paraíso, son las capitales qué? 21. Los mundos. no están La que está arriba, arriba, es la, los ¿es la siete qué? La superniveles. capital, es su versa, realmente la última es su versa, y luego baja si es Salvington, y luego baja si es Edentia, y luego baja si es Jerusalén, y ese es el sistema solar. Está la isla del paraíso,
Sí. Alrededor de la isla del paraíso hay 3 círculos concéntricos y en cada círculo hay 7 planetas. El primero, el más cercano a la isla, son los planetas del Padre. El segundo círculo con los 7 planetas del Hijo y el tercero con los 7 planetas del Espíritu Infinito. No tiene J. Ah, ahí lo Sí, ya la están. voy a copiar. Ahí hay uno, no sé si será bueno, pero ahí se ven los círculos. Sí, A esa no la había visto. Están en la red, pues están en internet. sí, Es una pintura, no es en realidad. ¿Tienes los de Garitón, Jótica? Sí, aquí sí, tengo son, uno son que mejor es. los de Gary, porque este creo que lo hizo Tamila. La Se ven primera vez que más. se lo vi fue a Tamila. Hay una concepción artística que se asemeja mucho, es muy parecida. Ya la voy a compartir. Una pregunta. Entonces nosotros como nos fusionamos es con un fragmento del Padre, nosotros pasamos por los planetas del Padre cuando estemos en ascensión al paraíso, pero no pasamos por los del Hijo y el Espíritu, ¿o sí? No, No, llegamos en el círculo del Padre a un planeta que se llama Ascendington, Ascendington. que es donde llegan todos los mortales de todos los reinos. Nos dice el libro en Allá algún momento que si a nosotros nos pusieran en un planeta del Hijo, no veríamos absolutamente nada, creeríamos que no hay nadie, porque toda la luz espiritual es invisible a nuestros ojos. En esta concepción, ¿la están viendo? La concepción artística. Sí. Desde un planeta trinizado se ven los otros. Nosotros Ajá, sí, y la luz que va en el centro es el paraíso. y este sería el paraíso. El libro dice que la luminosidad del Padre que emana del paraíso llega absolutamente a todos los rincones de la creación. El ministerio del Hijo. Bueno, Sí. Correcto. el ministerio del Hijo Eterno está dedicado a la revelación de Dios de amor ante el universo de los universos. Este Hijo Divino no se ocupa de la innoble tarea de tratar de persuadir a su Padre indulgente a que ame a sus criaturas inferiores y sea misericordioso con los seres descarriados temporales. Cuando erróneo imaginar al Hijo Eterno empleando ante Apelando. apelando ante el Padre Universal para que sea misericordioso para con sus criaturas inferiores en los mundos materiales del espacio. Tales conceptos de Dios son groseros y grotescos. Más bien deberíais daros cuenta de que todas las ministraciones misericordiosas de los hijos de Dios son una revelación directa del corazón de amor universal e infinita compasión del Padre. El amor del Padre es el origen real y eterno de la misericordia del Hijo. En ese párrafo, cuando nos dicen cuán erróneo imaginar al Hijo Eterno apelando ante el Padre Universal, es porque como por lo menos a mí en la religión católica me enseñaban que era Jesús el Hijo Eterno, porque no diferencian entre el Hijo Eterno y un Hijo Creador. Y las oraciones, por lo menos hablo de la única religión que conozco, que es la católica, le enseñaban a uno pedirle a la Virgen y también pedirle a Jesús que intercediera ante Dios por cualquier causa que uno necesitara rezar. Entonces, ahí lo que hacen ese comentario es para que corrijamos esos errores de nuestros dogmas, ¿no? Y en las demás religiones cristianas, También, igual, perdón, en las demás religiones, en las cristianas, también se cometen muchos errores acerca de lo que es el proceso de la oración. mm, ¿te acuerdas, Argemiro, cuando leímos las ideas erróneas sobre Dios en los primeros documentos? Ahí en esa página se da uno cuenta de la cantidad de errores que cometíamos, ¿no? Por no conocer verdaderamente ese Dios de amor.
Yo a veces caigo en petición y digo, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy pidiendo si tengo plena conciencia de que ya nos dio todo? Uno no solo da gracias y amar porque ¿qué le pedimos si ya todo está alrededor para que lo logremos alcanzar? Sí, y mire pues de que en la Biblia, en la oración acerca de la que enseñó el Maestro Jesús, cuando él dice, cuando ores no sea como los gentiles que se reúnen en las esquinas, en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto digo, ya tienen su propia recompensa. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en secreto y él te recompensará en público. Y no uséis vanas repeticiones, no uséis vanas repeticiones. Él ya sabe qué necesidad tiene uno. Entonces, en ese orden de conocimiento de lo que significa la oración, lo que se debe pedir es comprensión y sabiduría. Dame comprensión, dame sabiduría para enfrentar esta situación que he creado yo mismo con mis pensamientos, con mis acciones, bueno, en fin, y de qué manera me puedo yo salir de ahí. Entonces sería la forma, digamos, como más Que está, correcta que es lo de, que estaba de, mostrando. de no caer en repeticiones. A la medida que va creciendo nuestro desarrollo espiritual, la oración va evolucionando en nosotros. Inclusive en las condiciones para que una oración sea efectiva está esa, que te puedes alejar en la soledad de tu cuarto donde nadie te vea o cuando buscas la naturaleza y te conectas a través de la naturaleza y haces una oración. Esa es una de las... y la otra es que si haces petición, si estás pidiendo algo, ya esa oración no va al Padre, va directamente al Micael, La ministra divina, a la ministra divina, sí. Mientras que la si haces acción, con la contemplación, va directo al Padre. sí. Son, La adoración, son enchufes que están ahí, circuitos como le dice Urantia. Entonces, Dios es amor, el Hijo es misericordia, la misericordia es amor aplicado. Es el amor del Padre en acción, en la persona de su Hijo eterno. El amor de este Hijo universal es asimismo universal. Si pensamos en el concepto de amor como se lo entiende en un planeta con sexo, ¿qué sexo. sexos? Podemos decir que el amor de Dios es más comparable al amor de un padre, mientras que el amor del Hijo eterno se asemeja más al afecto de una madre. Ciertamente, crudas son estas simples ilustraciones, pero las empleo con la esperanza de transmitir a la mente humana la idea de que existe una diferencia, no en contenido divino, sino en calidad y técnica de expresión entre el amor del Padre y el amor del Hijo. lo que me dejaría ese capítulo para mí es que debemos estar confiados de que el Padre es un Padre de amor, no de castigo, que el Padre es un amor es un Padre de oportunidades y que por ninguna parte aquí, por ejemplo, en esta descripción aparece una condena o un reproche, sino solamente oportunidades infinitas de ser mejor y hay que aprovecharlas. ¿Cómo se ve en el amor terrestre, eh, que sería el más fuerte de todos? El de una madre a los hijos, porque es como sangre de la sangre de uno, o el amor de padre al hijo, o de los hijos a los padres. ¿Cómo sería esa división o no existe división? A mí me parece que sí hay diferencias, no tanto división ahorita, porque el amor de los papás es muy diferente. No estoy hablando de todos los papás, porque hay unos súper especiales que aman igual que las madres. Eh, pero el amor de la madre es
la madre le entrega absolutamente todo, todo a sus hijos. Y ahí es donde a veces se pasa la raya, como dice Jotica, de la alcahuetería. ¿Ve? Y hay hijos que adoran a sus padres, a papá y mamá. Entonces, yo pienso que el amor eh, es la esencia pura de Dios, Padre. Si nosotros amamos, es porque Dios se está expresando a través de eso, del verdadero amor puro, ¿no? No de la prostitución que han hecho aquí de la palabra amor y de esos sentimientos. Entonces, me parece que sí hay una pequeña diferencia entre el amor del papá y el amor de la mamá. Pero también hicieron aquí un alcance con los sexos, referido a la pareja, digamos. Sí, pero se están refiriendo a que en los niveles como el nuestro, hay diferencia de sexos porque tú sabes que de Adán y Eva hacia arriba ya no hay sexualidad para nada. Entonces nos están haciendo una mínima comparación para que entendamos con mayor claridad esa pequeña diferencia que también hay entre ese amor del Padre y la misericordia infinita del Hijo. Porque es que Pues ahí mismo hablando lo acabamos de leer, dice que el amor del Padre en acción en la persona del Hijo. Es casi lo mismo, sino que lo han puesto en acción. sí, cuando mencionan allí el planeta con sexo, se refiere a que hay hombres y mujeres. Entonces, Sí, digamos, Dios es hombre porque es el Padre y el amor del Hijo se asemeja más al de una madre, mujer, ¿sí? De hecho, el Hijo, en algunas partes, el Hijo eterno en algunas partes, lo llaman Padre Madre o lo llaman Madre, ¿sí? Pero no porque sea mujer, como lo entendemos nosotros, refiriéndonos a los sexos, sino por la función que cumplen al momento de crear al Hijo, al Espíritu Infinito, ¿sí? Porque el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, pero cuando deciden crear al Espíritu Infinito, tienen que haber un Padre y una Madre. Entonces, la Madre es el Espíritu, es el Hijo eterno. Pero acá lo que refieren es a eso, ¿sí? Las mujeres tendemos a expresar el amor del Padre a través de la misericordia. Hemos heredado como venimos con ese hilito de allá, de esa parte. Y el Padre, pues el Padre humano, expresan el amor de otra manera. Simplemente era para hacer esa diferencia. sí, pero son características de las personalidades. Sí, Porque dicen, por ejemplo, que los ángeles son femeninos, pues porque los crea la Madre Infinita. una madre, la ministra. Ujú. O son del lado del No, Hijo y Eterno, el Espíritu Infinito también. Todo lo que el Espíritu Infinito crea solo o del Espíritu, es de sí. característica femenina. Y el libro nos dice que así como tenemos 7 padres, también tenemos madres, muchas madres. Entonces la primera es el Hijo Eterno. Yo no sé desde cuándo y de dónde salen esos términos, porque el libro durante aquí nos está haciendo las comparaciones de cómo se les llama a ellos más allá, fuera de nuestro planeta y fuera de Satán y de todo eso, no se les llama como le llamamos nosotros aquí, Padre, Hijo y Espíritu. Eso también hay que analizar. Nos hablan en estos términos para que sea comprensible para nosotros, porque es lo único que tenemos a mano. Los atributos del Hijo Eterno. El Hijo Eterno motiva el nivel espiritual de la realidad cósmica. El poder espiritual del Hijo es absoluto en relación con todas las actualidades del universo. Él ejerce un perfecto control sobre la interasociación de toda la energía espiritual indiferenciada y sobre toda la realidad espiritual actualizada mediante su captación absoluta de la gravedad del espíritu. Todo el espíritu puro y no fragmentado y todos los seres y valores espirituales responden al infinito poder de atracción del Hijo original del paraíso. Y si el futuro eterno hubiera de presenciar la aparición de un universo ilimitado, la gravedad del espíritu y el poder espiritual del Hijo original resultarían totalmente adecuados para el control espiritual
y la efectiva administración de esa creación sin límites. O sea que la atracción, la gravedad espiritual del Hijo Eterno, o sea, la atracción espiritual es infinita. No importa el tamaño de la creación, va a ser suficiente la gravedad espiritual del Hijo Eterno para atraer. Exacto. Acá arriba, donde ejerce un control sobre la interasociación de toda la energía espiritual indiferenciada y la realidad espiritual actualizada. La indiferenciada es la potencial. Sí, Todavía sí, no se le ha dado una cualidad que la diferencia la porque no no se ha calificada, actualizado. Cuando ya se actualiza, ya se tiene una característica que la diferencia. pero bastante. Pues si decimos que el absoluto cualificado es de donde salen todos los seres espirituales, y el absoluto no cualificado es de donde salen todas las cosas materiales, pues esta espiritualidad indiferenciada tiene que ver con esa parte que todavía no se ha especializado, No se ha es- manifestado. sino eso, que no se ha manifestado, esa es la palabra que buscaba. Por eso es Mientras, potencial. sí, que apenas está en potencia, sí, que puede llegar Ujú, a ser. sí. Mientras que esta actualizada es la que ya, o sea, son los seres espirituales que ya surgieron Listo. y que son Correcto. atraídos por él. Sí, exactamente. ¿Y entonces en qué consiste la interasociación entre esas dos situaciones? Lo Esa es manifestado el y lo no absoluto manifestado. universal. Es el absoluto universal que tiene las características del absoluto cualificado y el no cualificado. Pero Así No, como, no lo no, involucremos todavía aquí porque dejamos no. ricos a los demás. Ahí no tiene nada que ver con el absoluto universal, Botica. El Hijo Eterno ejerce total fuerza de gravedad sobre todo lo que es espiritual, ¿sí? sí, Pero como de él es que emana toda esa energía, en él todavía está potencial o indiferenciada. Cuando ya sale de él, es que se le da una característica, ¿sí? Una diferencia que le puede dar un nombre cuando se actualiza. Pero él es el que hace las dos cosas. sí, Mantiene el control perfecto de esa interacción, de que emane su energía cuando alguien la requiere. Y cuando buen ya se punto. actualiza, pues ya tiene características específicas, ¿no? No importa el tamaño de la creación, hasta allá llegan. Ajá. Alcanza. Cuando se Alcanza. llene todo, absolutamente todo el espacio del proyecto del Padre, Él cubrirá todo el área que requiere espiritualidad. Y dice que aunque se produjeran los universos después más grandes, también alcanza. Sí, Pues, es que le parece pequeños los cuatro niveles del espacio exterior que son No, pero nos lo muchísimos. dicen es para gigantes. que miremos la dimensión de la grandeza que tiene el Espíritu Infinito. Ujú. Imagínate lo que le espera. Eso es algo que no le cabe a uno en la mente. El Hijo es omnipotente solamente en el dominio espiritual. En la economía eterna de la administración del universo no se encuentra jamás repeticiones derrochadoras e innecesarias de una función. Las deidades no son dadas a la duplicación inútil del ministerio universal. No pierden tiempo en dobles. O sea que Nos no hay devolvemos, original, hay originales, pero no hay copias. correcto. Nosotros todos somos copias del Hijo Eterno, todos. Imagínate la gran variedad que Dios Padre puede generar de ese original, ¿no? ¿Sigo? Sí. La omnipresencia del Hijo original constituye la unidad espiritual del universo de los universos. La cohesión espiritual de toda creación se basa en la presencia ubicua y activa del Espíritu Divino del Hijo Eterno. Al concebir la presencia espiritual del Padre, nos resulta difícil diferenciarla en nuestro pensamiento de la presencia espiritual del Hijo Eterno. El Espíritu del Padre reside eternamente en el Espíritu del Hijo. Es que allá ellos son uno solo, para ellos es difícil diferenciarlos. Si la omnipresencia
es la propiedad de estar presente en todas en todas partes al partes. mismo tiempo. O sea que es un concepto que centraliza en el Hijo todo, pero al mismo tiempo constituye la posibilidad de estar en todas partes, ¿no? Pero dice que la omnipresencia del Hijo Eterno dependerá de la unidad espiritual del universo de los universos. Porque hoy la presencia del Hijo Eterno no llega donde no hay ni ápice de espiritualidad. No, Claro, porque es que si apenas están en formación de por los niveles exteriores, allá no tienen ninguna influencia todavía. Ujú. ajá. Y en algunas partes de los superuniversos tampoco. Ah, sí, porque apenas están en formación, claro, porque aquí estamos Ujú, hablando de criaturas o seres espirituales a los cuales él tiene la conexión con ellos. ujú. Ah, Aquí ya, mismo, ya. al lado de nosotros, aquí mismo al lado de nosotros encontramos personas, no se aterra de oírlos hablar, prácticamente no tienen ni un ápice de fe. A esa persona no le llega la emanencia de la energía espiritual, aunque lo envuelva, porque el Maestro Jesús nos dejó el espíritu de la verdad que nos envuelve a todos. Pero si tú no tienes fe, tú no lo tomas. Como si sale ahí el chorro de agua para tomar, pero si tú no pones la boca para beberlo, pues no lo llega. Así es de sencillo. Si no elijo Otica recibir la tiene asistencia, cerrado el No, es micrófono. que si no normal. elijo, si no elijo recibir esa influencia, pues ella se queda allí esperando que yo elija. Y si yo soy eh, sin fe o soy inicuo, pues no voy a aceptar nunca eso. Mm. También por mucha ignorancia, Normita. Hay personas que tal vez en el sitio en donde se criaron, nacieron y crecieron, nadie les ha hablado ni de religiones, ni de Dios, ni de fe, ni de nada, y son como una piedra, no les entra nada. No confían en las personas, o sea, son rarísimos. Yo podría decir que casi otro animalito del reino. Se comporta. Aquí vuelve y en el siguiente párrafo nos ratifican nuevamente esa El padre, dualidad, pero esa unidad entre el Padre y el Hijo. ujú, es que en el paraíso ellos tres son uno solo. Ellos vienen aquí a diferenciarse en un poco para que nosotros podamos medio entender Para cosas que entender serían la cosa, sí. imposible de comprender de otra manera, si no lo desmenuza. ¿Seguimos? Juan El Heredia levantó la mano Juan, ¿qué querías a aportar Gracias, perdón. aportar? Yo, o yo preguntar. tengo por ahí entendido que pues hay seres como nosotros que nos fusionamos con el Padre, ¿no? Hay otros que se fusionan con el Hijo y otros con el Espíritu, pero ¿hay alguna clase de seres que se fusione con los tres o no? No. No, Nosotros podemos ser abrazados por los tres y glorificados tres veces, pero tenemos que encontrar primero al Espíritu, luego al Hijo y luego finalmente al Padre. Y como tenemos ajustador, lo que deberíamos es fusionarnos con el Padre. Pero hay muchas criaturas que no alcanzan, solo alcanzan al Espíritu Infinito y se quedan a nivel del universo local, no ascienden más. o también eligen quedarse. Esa Mm, parte no la revelan completamente. pues yo pienso que es por las características de la persona. Recuerda que el ajustador pregunta cómo va a ser su desarrollo mental, su desarrollo de su alma y la conjunción de los dos. Ah, Entonces, te refieres a cuando recibe la hoja de vida del individuo que va a habitar, sí, cuando el ajustador pregunta, esa criatura, ¿cómo se va a a desarrollar? la cual a la cual voy a habitar, a la cual voy a parasitar, Sí, cómo serán las otra, posibilidades que tiene, sí. usted no se va a fusionar ni con el espíritu infinito donde sigue insultándolos de esa manera. Sí, Sí, excúseme una anotación que me gustaría hacer. Eh, Allá en los documentos del Maestro Jesús con los apóstoles, se repite también la frase que dice en la Biblia, nadie viene al Padre sino por mí.
y aquí se ratifica. Sí, en muchas partes dice que el que ha visto al Hijo es como haber visto al Padre. Jesús también lo decía. Y nosotros vemos al Hijo Eterno a través de sus hijos creadores, como nuestro Miguel de Nevadón, cuando estuvo como Jesús aquí. ¿Dónde nos quedamos? La Aquí, omnipresencia. El Padre, el sí, ahí. Padre, el Padre debe ser espiritualmente omnipresente, pero tal omnipresencia parece ser inseparable de las actividades espirituales ubicuas del Hijo Eterno. Creemos, sin embargo, que en todas las situaciones en que ocurra la presencia de naturaleza espiritualmente dual del Padre e Hijo, el espíritu del Hijo es coordinado con el espíritu del Padre. Se coordinan perfecto. Nosotros debemos aspirar a esa unidad. Hacernos uno con el Padre ya es un hecho que nos hemos hecho uno también con el Hijo y con el Espíritu. En su contacto con con la personalidad, el Padre actúa en el circuito de la personalidad. En su contacto personal y detectable con la creación espiritual, aparece en los fragmentos de la totalidad de su deidad, y estos fragmentos del Padre tienen una función solitaria, única y exclusiva en cualquier momento y lugar en que aparezcan en los universos. Uno de esos fragmentos es lo que conocemos como el ajustador del pensamiento, pero hay otros fragmentos del Padre que hacen otras funciones. En todas las situaciones de este tipo, el espíritu del Hijo se encuentra coordinado con la función espiritual de la presencia fragmentada del Padre universal. Oh, O sea que el ajustador del pensamiento está también no solamente trae el amor del Padre, sino la misericordia del Hijo. Dice, se encuentra coordinado en la función espiritual de la presencia fragmentada del Padre. Genial. en su contacto con la personalidad, el Padre actúa en el circuito de la personalidad. En su contacto personal con la creación espiritual, aparecen en los fragmentos de la totalidad de su deidad, y estos fragmentos del Padre tienen una función solitaria, única y exclusiva en cualquier momento y lugar en que aparezcan en los universos. Y en todas las situaciones de ese tipo, el espíritu del Hijo se encuentra coordinado, el espíritu del Hijo se encuentra coordinado con la función espiritual de la presencia fragmentada del Padre universal, el espíritu del Hijo. O sea que, El espíritu del Hijo es el espíritu de la verdad. Sí. aunque sabemos que el ajustador de pensamiento es un fragmento del Padre, también tiene como función conexión con la parte espiritual del Hijo. Ujú. Tiene que, Jota. Una conexión espiritual. Es que en nuestros mundos el espíritu del Hijo se manifiesta como el espíritu de la verdad, porque hablan del espíritu del Hijo. En un cuadrito que yo les he compartido varias partes. Sí, pero es que mira que aquí está diciendo otra cosa. Además de que el Maestro Jesús nos dejó el Espíritu de la verdad, que es la esencia del Hijo Eterno, aquí está diciendo que en todas las situaciones de este tipo, el Espíritu del Hijo se encuentra coordinado con la función espiritual de la presencia fragmentada del Padre Universal. De hecho, el libro Durante dice que para que se cumpla el programa que trae el ajustador, hay unicidad, se unen Espíritu de la verdad, Espíritu Santo, ángeles, todo el mundo, todas las huestes celestiales que están a nuestro alrededor, hacen unicidad para que ese programa que trae el ajustador se cumpla. Se facilita todo para que nosotros lo logremos. Es absolutamente increíble la ayuda que nos dan. Sí, inclusive no sabemos de dónde viene esa influencia. Es imposible que podamos diferenciarla. Mm.
pegó al vaso con agua. No, yo solo tomé. Bueno, ¿preguntas hasta ahí o algún aporte que alguien más quiera hacer? ¿Sigo? Yo quiero mostrarles algo. Sí, que deja de compartir para que Normita pueda mostrar. Este no es como el otro que uno lo echaba así. Cuando en esta cita, en el capítulo, en el libro 194, en el documento 194, nos Dale dicen que más tamaño que tenemos, está muy pequeño. Claro, ya mucho va, trabajo complementan el que empezamos para la limpieza de todo el ahí, Otro poquito. Ahí. cuando lo vi rojo. listo. En este documento 194 nos dicen que recibimos las 7 influencias de los espíritus superiores. Entonces, cuando nos dicen que tenemos el ajustador de pensamiento, por ejemplo, nos dice el espíritu otorgado por el Padre universal, los ajustadores. O sea, este es único del Padre. ¿Sí ven? Luego dice, la gravedad espiritual es la presencia del Espíritu del Hijo Eterno, que estamos estudiando hoy. La gravedad espiritual. Entonces, una influencia que está allí inmanente, nos rodea y lo único que tenemos que hacer nosotros es tener una actividad espiritual, un gesto espiritual, una intención espiritual para que esta gravedad inmediatamente nos cobije, digámoslo así. Luego habla del espíritu mente, este espíritu mente, la tercera asistencia, que es lo que le llamamos aquí en el libro el espíritu infinito. Perdón, la presencia del espíritu infinito, o sea, la madre, la ministra divina. Sí, ella también hace una influencia que es del mismo tamaño del espíritu del universo local, ¿no, Isa? Está Sí, cerrada, estás en porque mudo. ella es la que Mira, delimita, ella es la que no, no, delimita el tamaño del superuniverso, del universo local. Hasta donde O llegue al la influencia de contrario, las pero ministras. es diferente, chicos. Pongan atención que más adelante vas a hablar del Espíritu Santo. Después del de la verdad está el Espíritu Santo. Devolvámonos a donde dice Espíritu Mente. espíritu Eh, mente dice, la Sí, presencia espiritual del espíritu infinito, ajá. el espíritu mente universal de toda la creación, la fuente espiritual del parentesco intelectual de todas las inteligencias progresivas. Sí, señor, esta es ¿Mm? otra influencia. Esta viene de la Y esa, tercera persona de la Trinidad. sí, señora, y llega a nosotros a través del Espíritu Rector, que es la mente Ah, cósmica. Es la mente mira, cósmica. sí, eso no lo había detallado. Sí. Muy bien, gracias. De los 7 espíritus rectores, que es la mente cósmica, diferencial y otra palabra que no me acuerdo, diferencial y qué. Como cada uno fue creado a diferencia de la combinación de la Trinidad. Entonces, Sí. por eso se hace Luego, la cuarta divergente, influencia es el espíritu de divergente la y verdad. diferencial. ¿Cómo? Sí, entonces la cuarta influencia es el espíritu de la verdad. Mm, Entonces, tenemos al ajustador de pensamiento y tenemos al espíritu de la verdad. Entonces, miren de dónde viene el espíritu de la verdad. Dice, el espíritu del Padre universal y del Hijo creador, o sea, es conjunto. ujú. El espíritu de la verdad, generalmente considerado el espíritu del Hijo del universo, que era lo que nos decían allí en la cita que estábamos leyendo. ¿Sí? Sí. Vienen del Acuérdate, Padre, o sea, el espíritu de la verdad, todos decimos, ah, es que nos lo dejó el Maestro Jesús. Sí, claro, pero él fue el canal. Pero miren de dónde viene. Este es el espíritu del Padre y del Hijo. sí, porque acuérdate que los hijos creadores los crea el Padre y el Hijo. Sí. Y Entonces, la dimensión de este espíritu, entonces en la cita que estábamos leyendo, nos dicen que estas dos asistencias espirituales, la del espíritu de la verdad y la del ajustador de pensamiento, se alinean, ¿sí? Para eh, impulsarnos hacia lo espiritual. sí, Luego pero, viene uno, dos, pero tres, cuatro, la quinta. Norma, es doble fuente Sí, del amor del Padre y del Hijo, lo trae el ajustador del pensamiento. Así como
el Espíritu de la verdad nos vuelve a traer el amor y la misericordia del Padre a través de los hijos creadores. Pero Son el ajustador del dobles pensamiento viene influencias. directamente del Padre, o sea, él es Sí, puro. Son espíritus puros, vienen directamente, es como que estuviera el Padre aquí con nosotros. en realidad sí, así es. Y ahí sí viene el Espíritu Santo, que es el que estábamos confundiendo ahora, Ujú. que ese es el Espíritu del Espíritu. El Espíritu del Espíritu infinito y del Espíritu materno, o sea, también viene de un doble origen. El Espíritu Santo. En otras religiones el Espíritu Santo lo confunden con el Espíritu de la verdad. Pero Como aquí la tenemos el tercera, Espíritu de la verdad y tenemos el Espíritu Santo y también le confunden con la tercera fuente y centro. también. Pero eso no lo revela, pero al final todo esto para nosotros es como que fuera una sola asistencia. ¿Y saben quién unifica todas esas asistencias? Porque imagínense todo el mundo asistiendo. Es como cuando alguien le quiera llevar a uno y se meten 10 y 20 a decirle a uno qué hacer. Entonces, 7 asistencias diferentes. Entonces, el que coordina este ministerio es el ajustador de pensamiento, es el núcleo. ¿Cierto, Isa? Pero la palabra coordina no es correcta porque a ninguno de ellos les dice haga esto. Todos los demás como que se pegan a lo que el ajustador del pensamiento necesita que esa criatura experimente. Porque el ajustador del pensamiento es el que trae el programa perfecto que Dios ha creado para que yo logre la perfección divina que Él me entregó. Y Él lo que hace es que cada día yo tenga millones de oportunidades para seleccionar y seleccionar y siempre me está iluminando el camino hacia el paraíso. Yo puedo torcerme, irme para los lados, para cualquier lado, al Ujú. no escuchar su guía. Bueno, no es que nos hable al oído, es que en la medida en que nosotros recibimos más discernimiento espiritual, podemos ver con mayor claridad esas guías espirituales que tenemos alrededor. Y eso realmente nace desde en el alma de cada uno. Ese grado de sinceridad en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de Dios, permite que yo abra más espacio para que llegue más discernimiento espiritual. El Padre 24 horas al día nos está derramando todo su ser, su amor y todo eso, pero si no le abrimos la puerta, pues no lo recibimos, así como decía Normita hace rato. Y En vino el el Hijo. capítulo, en el capítulo que sigue es donde aclaran el asunto, mira. Argemiro alzó la mano. Ah, sí, es que queda claro que esas, esas divinidades no se equivocan, pero nada, porque eso es perfecto. La ¿cómo es la palabra? Irrigación, irrigación. Irrigación. La irrigación que hace desde el Padre y todos los seres de esa divinidad, de esa deidad que hasta llegar al ser humano, eso es perfecto. La verdad es que es perfecto. Ellos no tienen ninguna equivocación. Andresito, buenas noches, también está alzando la mano. Hola Isa, hola a todos, buenas noches. ¿Cómo vas? Noches. Es que si puedes poner la tabla otra vez, Normita, yo creo que se ocupan de diferentes cosas, entonces no importa que todos estén tratando de ayudar, porque es como que alguien te ayudara a tener casa y otro te ayudara a tener educación y otro te ayudara con salud, pues no tienen por qué interferir. No, Ujú. nunca Y, interfieren, se unifican para ayudarnos y hay mejor. al menos el séptimo, eh, ese es después del alcance del cuerpo de la finalidad. Entonces, por ejemplo, el séptimo ahorita no nos corresponde. Dice todavía no nos. El, bueno, el segundo es la atracción hacia lo espiritual. Bueno, ese tal vez sí. Ujú. El tercero no estoy seguro de que nos esté ayudando actualmente.
Claro, la energía del espíritu rector llega hasta aquí y diferencia el color del superuniverso. Él demarca el territorio de todo el superuniverso, estamos en él. Sí, le da una Yo creo característica también. especial, le da una característica especial. La Claro. fuente espiritual del parentesco Pues intelectual de todas las Eh, inteligencias Es la parte progresivas. de la mente cósmica que nos corresponde a nosotros como séptimo superuniverso. sí, digamos que nos identifica, pero que nos ayude directamente, me parece que nos ayuda es la mente vía la ministra divina y los Los espíritus ayudantes Ah, de la ayudantes mente. de la mente. es que ellos son una sola línea. Pero Es de como pronto la sí energía ejerce, eléctrica que es más fuerte allá en la estación y se va disminuyendo. Así, lo mismo. ejerce una gravedad Exacto, pero tú te de mente. entiendes, es con la estación local. Sí, Ujú. con la ministra divina. De hecho, primero con los 7 ayudantes de la mente. Si no Pero logramos el contacto con los 7, no quedamos conectados al Espíritu Santo. entonces, no todos actúan todo el tiempo y, por ejemplo, los ayudantes de la mente los tenemos mientras estamos en el planeta Tierra, pero Ya en los estén. mundos morontiales ya nos conectamos con otra versión de mente. Entonces, por eso dice, a medida que el hombre progresa hacia arriba, sí, sí vamos a tener contacto con todos estos en algún momento, pero en resumen, primero no son simultáneos en las etapas, necesariamente todos, y segundo, se ocupan de cosas diferentes, y eso me parece también que es importante, por Ujú. ejemplo, para una persona nueva tener claro, por ejemplo, que los espíritus ayudantes de la mente hacen, para decirlo en términos modernos, que seas más inteligente que una inteligencia artificial, porque tu pensamiento no es completamente lineal ni completamente torpe en sentido autómata, porque tenemos unas dotes que no pueden ser explicadas simplemente viendo al cerebro como fuente mecánica de la mente, sino que hay algo que está por encima y por eso no somos de pensamiento completamente mecánico. Y eso es, Ujú. hoy en día Sí. lo estamos viendo y lo iremos viendo tal vez más claro a medida que veamos las limitaciones de la inteligencia artificial. Eh, Además que el, nuestra mente desarrolla sabiduría. ujú, el espíritu del espíritu, el 5, del espíritu infinito y del espíritu materno, ese sí me parece el más difícil de detectar. Cómo es que cómo es que hace contacto o cómo nos ayuda. Ese no lo tengo, nunca lo he podido tener tan claro. El ¿Cuál? espíritu, el número 5, el espíritu del espíritu infinito y el espíritu materno, o sea, el Espíritu Santo. Sí. Ese no me queda tan claro cómo nos ¿Por el Espíritu Santo? Ah, ya. ayuda. El cuarto sí es el que nos permite reconocer la verdad, la belleza y la bondad, porque van siempre unidas, ¿no? Entonces te permite automáticamente, es una revelación interior que te permite reconocer que en algo hay verdad, que hay belleza, que hay bondad. Es esto, como lo tenemos desde muy, muy pequeños, no entendemos en qué consiste. Los apóstoles lo recibieron, y bueno, y los creyentes de esa época, el día de Pentecostés, para ellos sería mucho más fácil de explicar, porque ellos sí pasaron parte de su vida sin esa ayuda interior, y cuando Ujú. llegó, entendieron muchas cosas que había dicho Jesús. Entonces, por ejemplo, muchas cosas que uno lee de Jesús que le parecen muy bonitas, muy lógicas, muy simétricas,
los apóstoles primero tal vez no lo veían, por poner un ejemplo, y luego sí lo veían, Yo sino pienso que, que ellos lo que lograron fue como derrumbar las barreras del dogma que antes los regía. Y con el espíritu de la verdad comprendieron más las verdades que Jesús les enseñaba y que ellos no pero entendían. acuérdate que fue algo automático, porque ¿Sí? una vez les llegó el espíritu, salieron a predicar y Pedro en un día convirtió a 6.000 personas, 2000. una cosa así de locos. Entonces, Y eh, bautizaron un montón de gente. era el ayudante que Jesús prometía, que decía que se tenía que ir para que, pero venía este ayudante. Entonces, es algo que nos funciona muy eficientemente todos los días, pero que, como siempre lo hemos tenido, no nos imaginamos cómo sería la vida, cómo serían nuestros procesos mentales, cómo sería nuestra intuición sin tener ese espíritu de la verdad. Pero quién sabe, si no lo tuviéramos, por ejemplo, tal vez no nos hubiera parecido que el libro de Durantia valía la pena o que tenía cosas interesantes, porque es un reconocimiento instantáneo de las cosas que tienen contenido de verdad, pero lo tienes que cultivar un poco para que te ayude también. Si eres un descreído en todo, no te funciona mucho, ¿no? Eso dice el libro. Ujú. Él está Normas acabando tiene el alzada la tiempo. mano. Y bueno, No, el ajustador sí es la guía, él no trata de explicarte, cosa que sí hace el Espíritu de la verdad, que sí hacen los ayudantes de la mente, que tal vez haga el Espíritu Santo, que como les digo, no tengo muy claro. El ajustador de pensamiento no trata de explicarte, sino solo trata de hacer comunión y de ajustar tu mente. Y él funciona de día más como una guía, como un monitor, ¿no? Que tiene dos nombres, ¿no? Monitor misterioso o ajustador de pensamiento. Y Alguna vez controlador del... en alguna reunión, una vez nos pareció, y realmente el libro sí lo dice, ¿no? Pero así grosso modo, que de día él es más un guía y de noche es que funciona tratando de ajustar tu mente, conectando ahí cables para que seas más receptivo espiritualmente y para, él es un poco el que tú decías, el que coordina la influencia de estas otras influencias y la de los ángeles, que aquí no aparece, pero ellos son de la familia del Espíritu Infinito, solo que no ayudan desde adentro, sino que modifican el medio ambiente externo también en cooperación con el ajustador, según creen los reveladores. Entonces, la tabla está chévere, está también como para hacer un diagrama, pero sería muy interesante que pudiéramos algún día profundizar en ejemplos, porque es que cuando tú te haces consciente de que tienes estas ayudas, comprendes que todo lo que tú deduces o lo que aprendes o las búsquedas que tienes o todos los aprendizajes, en parte son por mérito tuyo, pero esa es una parte muy pequeña. O sea, son por tu muy pequeña inteligencia, sabiduría, experiencia, pero sobre todo están guiadas desde adentro, porque estas influencias que están acá, salvo los ángeles, que actúan en el medio ambiente externo, todas estas actúan guiándote desde adentro y No. nos, es decir, como siempre las tenemos, pues estamos acostumbrados y es como un pez que no es consciente de que el agua existe. Y Cuando dices que actúan desde adentro, ¿a qué te refieres? son lo que se llama una autorrevelación o Pero no están revelación dentro de ti. El único que interior. está dentro de ti es el ajustador. Pero, por ejemplo, los espíritus ayudantes actúan sobre tu mente, ¿no? Sí. Bueno, a menos que quieras ubicar tu mente en un plano diferente, abstracto, pero el espíritu de la verdad también actúa en tu alma o en tu mente, ¿no? Entonces, es decir, no dependen
solamente de lo que uno podría afirmar solo Ok. por su juicio, su noción de la moralidad y la ética, o simplemente por su experiencia, ¿sí? Que esas cosas son valiosas, pero son aproximaciones, y esas aproximaciones te ayudan, pero lo que da la eh, norma, la regla, la parada, lo que manda la parada finalmente, aunque no somos conscientes, son estas sensaciones, impulsos, intuiciones interiores, Impulsos. que son gran parte de lo que el ser humano es o expresa, o de lo que guía a una persona en su vida. Es como la política, que dicen que la gente vota por emociones. Es un poco parecido. Mucho de lo que uno hace en el fondo, aunque no se dé cuenta, está guiado por esas ayudas interiores. Y, y decía que no somos muy conscientes hasta el punto de que alguien pueda afirmar una postura materialista, porque como siempre las tenemos, no somos capaces de hacer el contraste. Bueno, gracias. Ay, yo quería Ya no, mostrarles una cosita sobre, ya que mencionamos el espíritu de la verdad, que el libro sí nos dice una forma muy, muy directa de cómo hacer más eficiente esa asistencia. Esta cita es el documento 34. No, dale pero un está poquito, chiquitico. dale un poquito más de tamaño. Yo no lo veo ni con gafas. Ahora sí. Un poquito menos. Ahora sí Que que lo voy ya. a correr un poquito más para el centro y un Ahí. Gracias. poquito más para arriba y un poquitico menos. Ujú. Ahí está. Entonces dice así la cita. Aunque el espíritu de la verdad es derramado sobre toda la carne, este espíritu del Hijo está casi completamente limitado en función y poder por la recepción personal del hombre de aquello que constituye la suma y sustancia de la misión del Hijo autootorgador. ¿Qué quiere decir eso? Yo diría que el evangelio del reino, o Del sea, reino. aceptar la paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres. Ujú. La suma y sustancia de la misión del Hijo es esa, sí. El Evangelio del Reino. O sea, que entre más nos sintonicemos con el mensaje del Maestro Jesús, ese espíritu pueda tener una mejor función. Muchas gracias a Bueno, todos. Fue una muy Ah, sesión muy amables. bonita. ahí. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.